Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos vamos a meter de lleno en un enfrentamiento intelectual de los que hacen época, un debate universitario sobre la pregunta del millón. ¿Existe Dios? Pero ojo, que aquí lo interesante es que no se enfrentan dos catedráticos, no. Son dos estudiantes, dos mentes jóvenes y brillantes, cada uno defendiendo su disciplina. Así que preparaos, porque esto no es solo un debate, es un auténtico choque de mundos. La psicología de la mente humana contra la lógica del universo. En una esquina tenemos a Daniel, estudiante de psicología. Para él, la respuesta no está ahí fuera, en las estrellas o en libros sagrados, sino aquí dentro, en el laberinto de nuestra propia mente. Su plan es analizar el por qué creemos, ¿sabes? Tratar la fe como un fenómeno que nace de nuestras necesidades más profundas. Y en la otra esquina, Aristóteles, estudiante de filosofía. Su planteamiento es radicalmente opuesto. Para él, la fe no es un sentimiento que analizar, sino la única conclusión posible de un razonamiento lógico y bien llevado. Vamos, que la existencia de Dios es algo que se deduce, no que se siente. Y aquí lo vemos claro, el corazón del conflicto. Esto va mucho más allá de un simple creyente contra ateo. No, esto es la psicología contra la filosofía, la experiencia humana, lo subjetivo, contra la lógica formal que busca ser totalmente objetiva. Es como comparar el software de la mente con el hardware del universo. De hecho, los que analizaron el debate original se fijaron hasta en el contraste visual. Decían que Daniel, con su pelo largo y su rollo más relajado, parecía un poco Slash de Guns N' Roses, y enfrente, Aristóteles, mucho más formal, más académico. Ya solo con eso te puedes imaginar el choque de estilos que se venía. Venga, vamos a meternos en la argumentación del psicólogo. Daniel no busca respuestas en el cosmos, sino en nuestro interior. Su estrategia es levantar tres grandes pilares, todos desde la psicología, para desmontar la idea de Dios. Y no porque sea una idea cosmológicamente falsa, sino porque es, según él, una construcción de nuestra propia mente. La pregunta clave para él no es ¿existe Dios?, sino ¿por qué narices necesitamos que exista? A ver, para Daniel, la idea de Dios no viene de fuera, nace dentro de nosotros. Su primer punto bebe directamente del psicoanálisis. Dios es una proyección. Nos enfrentamos a un universo que es frío, caótico y al que le importamos un bledo, así que ¿qué hacemos? Pues proyectamos la idea de un padre cósmico, una figura de autoridad que nos quiere y nos da un propósito. Muy a la línea de lo que decía Freud. Segundo, el problema del libre albedrío, pero desde la terapia. A ver, si existe un Dios que lo sabe todo, que ya sabe cada decisión que vamos a tomar, ¿de verdad somos libres para cambiar? ¿Cómo le dice un psicólogo a su paciente que puede elegir un futuro mejor si ese futuro ya está escrito? Y tercero, la moral. Sostiene que nuestra moral no es un regalo del cielo, sino el resultado de la evolución social y de la razón. La moralidad cambia, evoluciona. Lo que hoy nos parecen derechos humanos básicos, hace unos siglos era impensable. Y para Daniel, ese progreso es un logro nuestro, puramente humano. Y ahora, giro de guión, es el turno del filósofo. Aristóteles le da la vuelta a la tortilla por completo. Olvidémonos de la psicología, de los sentimientos y las necesidades. Ahora entramos en el terreno de la lógica pura, de la metafísica y de la cosmología. Su contraataque no intenta rebatir los motivos psicológicos de Daniel, directamente los ignora, porque para él son irrelevantes frente a lo que considera la prueba lógica de que el universo tuvo que tener una causa inicial. La principal arma de Aristóteles es un argumento filosófico clásico, el argumento cosmológico Kalam. El razonamiento es elegantísimo, en tres pasos muy sencillos. Primero, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Bueno, esto parece de cajón, ¿no? Las cosas no salen de la nada. Segundo paso, y aquí está la clave, el universo empezó a existir. Y para defender esto, Aristóteles no saca un libro antiguo, ¿no? Saca la ciencia moderna. El teorema DGV, de los físicos Borde, Guth y Vilenkin, que viene a decir que cualquier universo en expansión, como el nuestro, no puede ser eterno hacia el pasado. Tuvo que tener un principio. Y si juntas el paso 1 y el paso 2, la conclusión es inevitable. Por lo tanto, ¿el universo tiene una causa? Esta frase de Alexander Vilenkin, uno de los padres del teorema, es la joya de la corona del argumento de Aristóteles. Y lo que la hace tan potente es que Vilenkin no es creyente. Él mismo reconoce que esta conclusión le incomoda, pero que los datos son los que son. Dice textualmente que los científicos ya no pueden esconderse detrás de un posible universo eterno. Tienen que enfrentarse, sí o sí, a un comienzo cósmico. Para Aristóteles, que la ciencia moderna afirme esto es la prueba definitiva de su segunda premisa. Y eso nos obliga a buscar una causa que esté fuera del propio universo. Y a partir de ahí, Aristóteles sigue construyendo su caso. Primero, ataca lo que él llama cientificismo, o sea, la idea de que solo la ciencia nos da la verdad. Dice que la propia ciencia se basa en cosas que no puede demostrar, como las leyes de la lógica.
Luego, argumenta que esa primera causa del universo tuvo que ser una mente consciente. ¿Por qué? Porque solo una mente puede crear algo de forma libre, sin una causa anterior que la empuje. Después saca el argumento del ajuste fino. Las leyes de la física, las constantes universales, parece que están ajustadas con una precisión de cirujano para que la vida sea posible. Un pelín de cambio en cualquiera de ellas y adiós muy buenas. Y entonces, cuando parece que todo es filosofía abstracta, da un golpe de timón brutal, pone su Biblia encima de la mesa y pasa de hablar de un creador genérico a defender al Dios del cristianismo. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran desconexión. Como bien apuntaron los analistas del debate, es que Daniel y Aristóteles estaban hablando idiomas completamente distintos. De verdad, es como si uno hablara de la experiencia interior, de los sentimientos, de las motivaciones, y el otro de la causalidad, de la lógica, de la metafísica. Sus argumentos en realidad nunca llegan a chocar de frente, porque parten de ideas totalmente diferentes sobre qué tipo de prueba es válida para responder a esta pregunta. Se cruzan, pero no se tocan. Bueno, y llegamos al momento de más tensión, el interrogatorio cruzado. Aquí es donde las teorías se acaban y empieza el cara a cara de verdad. La agilidad mental y la estrategia lo son todo. Es la auténtica prueba de fuego para nuestros dos contendientes. A ver cómo se desenvuelven. Daniel, muy astuto, intenta arrastrar el debate de nuevo a su campo de juego, la experiencia humana. Con esta pregunta crea un conflicto directo entre la moralidad de un texto de hace miles de años y lo que la ciencia y la psicología entienden hoy. Deja de lado la cosmología y obliga a Aristóteles a defender una de las partes más concretas y polémicas de su fe. Es una táctica muy efectiva porque apela a la empatía del público, a la ética moderna, un terreno donde la lógica pura a veces se queda corta. La pregunta de Aristóteles, en cambio, es una genialidad. Es una trampa lógica perfecta. Pone a Daniel entre la espada y la pared. Fijaos, si Daniel responde que eligió ser ateo, está reconociendo que existe el libre albedrío, y eso choca con su propio argumento anterior contra un Dios determinista. Pero claro, si responde que le enseñaron a serlo, entonces su ateísmo no sería una conclusión a la que llegó por la razón, sino un producto de su educación, que es exactamente lo que él critica de los creyentes. Una jugada maestra, la verdad. Y esto va más allá de las palabras. Esto es analizar la performance. Los comentaristas se fijaron en detalles que lo dicen todo. Notaron que Daniel tragaba saliva a menudo, un signo claro de nerviosismo bajo la presión de Aristóteles. Subrayaron cómo Aristóteles usó la Biblia no solo como fuente, sino como un símbolo de poder en la mesa. Y se dieron cuenta de que Aristóteles no le hablaba solo a Daniel, miraba a la cámara, al público. Su objetivo era persuadir a todo el mundo. Su pregunta trampa fue la guinda del pastel, una forma de tomar el control total del debate. Y llegamos al final, al veredicto. Los discursos de cierre no fueron un simple resumen, fueron la declaración final y pura de dos formas de ver el mundo que son sencillamente incompatibles. Dos ideas opuestas sobre para qué sirve un debate y cómo se busca la verdad. El contraste es que no puede ser más brutal. Daniel termina con una llamada a la calma, a la razón, a la convivencia. Su mensaje final es sobre el método. Da igual a qué conclusión lleguemos, lo importante es que sigamos hablando con respeto y honestidad. Busca el entendimiento. Aristóteles, en cambio, termina con una llamada a la fe, a la conversión. Su mensaje es sobre el resultado. La verdad ya se ha expuesto y ahora toca aceptarla. Y lo lleva al extremo, convirtiendo un debate universitario en un acto de evangelización, terminando con una oración en voz alta e invitando a todos, incluido a Daniel, a aceptar a Jesús. Esta frase tan directa y tan española del presentador que comentaba el debate lo resume todo. Él valoró la educación y la buena preparación de Daniel, pero lo que de verdad le dejó cao fue la audacia de Aristóteles. Hay que pensar que en un entorno universitario que suele ser muy escéptico, atreverse a terminar un debate rezando fue visto no como una falta de respeto, sino como un acto de una convicción y una valentía fuera de lo común. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues varias lecciones importantes. Primero, que para convencer, el estilo y la seguridad en uno mismo a veces pesan tanto como los argumentos. Segundo, vemos el abismo que hay entre la psicología, que se pregunta por qué creemos, y la filosofía, que se pregunta si es lógico creer. Y por último, nos deja con dos grandes caminos para buscar la verdad. Uno se basa en observar la mente humana y el otro en aplicar la lógica pura al universo. Y con esto llegamos a la gran pregunta que se queda flotando en el aire. Cuando nos enfrentamos a preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta definitiva, ¿qué camino tiene más peso? ¿El que analiza nuestra mente con sus miedos, sus deseos y sus sesgos? ¿O el que sigue las reglas frías y estrictas de la lógica, aunque nos lleve a sitios muy abstractos? La respuesta a eso probablemente no solo define lo que creemos, sino la persona que somos. Hagan clic y compartan. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.